Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña de nuevo, tenemos el gusto de tenerle aquí con nosotros, a don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, y voy a decirlo, el Frank Sinatra de la geopolítica, porque es la voz de la geopolítica en español, ¿Qué más pero quisiera yo? bueno, pero como sé que, a ver, Frank Sinatra era yankee, vamos a decir el Lev Leshenko o el Andrei Kobzon, que eran dos, como los Frank Sinatra Sí, soviético, sí, sí, ¿verdad? yo creo que le pega más. Pero bueno, en fin, fuera bromas, ya saben ustedes, una de las voces más autorizadas de análisis militar, estrategia y todo ese tipo de cuestiones que nos llevan de bólido y que nos traen de cabeza. Y como siempre hago, aparte de darte la bienvenida, ya algunos hacen broma, pero siempre te pregunto, Juan Antonio, ¿cómo está el patio? El patio está tan revuelto como la última vez que hablamos y las anteriores. Es decir, Sí, bueno, sí, a ver, sí. yo intento siempre decir alguna cosa, sobre todo que la gente se plantee preguntas. No es tanto lo que yo pueda decir, ¿no? Mi voz de cantautor geopolítico, sino de que la gente se haga preguntas y reflexione. Reflexione porque la cosa está peligrosa, ¿no? Hombre, podemos empezar hoy por comentar alguna cosilla del tipo casi jocoso, ¿no? Por ejemplo, los 250 años de existencia de los Estados Unidos, ¿no? Ujú. Un país que vive entre el delirio, la huida de sí mismo y la tormenta que se va cebando en su propio interior, ¿no? El Trump ha hecho de las suyas, pues como era de esperar, ¿no? Y entonces ha alertado a todo el mundo mundial de la amenaza comunista. ¿Mm? Cuidado, ¿eh? Cuidado, Cuidado, ¿eh? cuidado. Un fantasma recorre Europa. Exacto. El fantasma es él, fundamentalmente, ¿no? Sí. Bueno, uno podía echarle un vistazo si no lo han visto, seguramente en la red lo pueden ver, el discursito que echó, ¿no? Donde incluso dijo que esa amenaza mortal del comunismo ya estaba presente el 4 de julio de 1776, Pues cuando oye, comienza el tema de la independencia norteamericana, ¿no? Es está decir, bien esto. y que solo se puede ser pues, comunista o patriota, ¿eh? Y hay que vencer al comunismo en nuestras costas y enviarlo al exilio. Bueno, o sea, todo este tema de delirios, ¿no? Es decir, luego continuó que se había hundido la armada iraní, en fin, estas cosas de tipo. Pero, sí, también dijo que tenían una superioridad absoluta sobre la carrera espacial chino-rusa, y que, vamos, podíamos ir celebrando ya la unicidad de los astronautas, aquellos que tenían que haber llegado en 2022, luego en 2024, luego en el próximo año 2027, ahí dicen que para 2028 o 2030, ya verán un poco cuándo, ¿no? Pero él ya lo va celebrando, bueno, en fin, este tipo de cosas que tiene este hombre. Pero no podemos dejar de pasar el significativo papelón con la retirada de una tarjeta roja al principal jugador de la selección norteamericana. Bastó una llamada al mafioso Infantino de la FIFA para que ésta le retirara la tarjeta roja, en una muestra más de cómo este Mundial de Fútbol está absolutamente trufado. De hecho, es una puñetera vergüenza. Si las selecciones tuvieran un mínimo de dignidad, se estarían volviendo a casa ahora mismo. Pero como quien manda es el dinero, como los jugadores se han convertido en niñatos millonarios que lo único que buscan efectivamente es aumentar su propio caché, pues tenemos lo que tenemos. Yo lo siento porque yo sé que muchos aficionados al fútbol pues están deseosos de ver a sus selecciones y demás, ¿no? Pero es decir, hay que entender que esto no es serio. Esto no es serio y esto se está convirtiendo en un campeonato que no merece la pena jugarse. Sí, es sencillo. Pero bueno, esto se lo dejo más a nuestro camarada Villarroya, que es el experto en este tema, y que seguro que tendrá también algo que decir. Desde luego. Por lo Desde demás, luego. en Europa lo mismo de siempre. Bueno, pues ya le han dado vía libre al chat control en el Parlamento Europeo.
Para quien no esté un poco al tanto, Chat Control es que las autoridades europeas van a espiar todas sus redes sociales, todos sus canales de comunicación, WhatsApp, Telegram, Signal, el que sea, Messenger, ¿no? Y toda su navegación por Internet. Es decir, cuidado con mandar las fotos de la novia con poca ropa, porque estos tipos la van a ver y la van a archivar, no tengamos ninguna duda. Esta gentuza también se ha permitido por ahí criticar los dibujos animados de Masa y el oso. ¿Se acuerdan ustedes de los dibujos animados de Masa y el oso Masa? O sea, de Masa y el osito. Bueno, pues al parecer esos dibujos animados realizados hace ya la Intemerata, yo creo que desde la época de las Olimpiadas de Moscú, ¿no? Sí, bueno, fue la mascota, ¿no? El osito Claro, Misha. Misa y todo aquello, ¿no? Bueno, pues al parecer va propaganda rusa inserta en esos dibujos animados. Hasta ahora nunca nadie se había dado cuenta, pero ahora al parecer, tras una ardua investigación, han conseguido detectar que en los dibujos animados de Masa y el oso va la propaganda rusa inserta. Es decir, no sabemos si dentro del iris del ojo del oso estará la foto de Putin. Es decir, o sea, Van a meter en la cárcel al oso, imagino, ¿no? En algún se zoológico. imagina. Sí, sí. Pero de meter en la cárcel, y esto ya sí que es más grave, es que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, es decir, esa banda de facinerosos, de robaperas y de tipejos que viven a costa nuestra, ha decidido que, ha sentenciado que los tribunales alemanes están autorizados para condenar a cárcel a aquellos que retitúen o reenvíen documentales o noticias del canal ruso Russia Today, RT. Ahí está. O sea, no solo es que lo censuren, no solo es que corten el canal, no, es que si tú te atreves a reenviarle a tu primo un documental de RT porque lo has considerado interesante, aunque esté hablando del oso polar o de qué bonitas son las montañas de Altai, te pueden meter en la cárcel. Meter en la cárcel de 3 a 5 años. Ante esto, no sé qué pensará el personal, pero yo creo que podemos considerar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un enemigo del pueblo y como tal debe ser tratado. Hombre, que lleguen a esos extremos, ¿no? Claro, aparte de lo que es, claro, la invasión de la intimidad y de lo que es las conversaciones en los teléfonos. Ante esto hay una cosa muy perversa que seguro que tú también has detectado, faltaría más, que mucha gente dice, no en este punto, sino en puntos anteriores, porque cada vez nos han ido apretando más las tuercas con la tontería, de bueno, a mí no me importa porque yo no tengo nada que ocultar, ¿no? Es decir, es por claro. nuestra seguridad, ¿no? Que es la frase más perversa que se ha acuñado en la vida, ¿no? Por vuestra seguridad, ¿no? Y bajo este pretexto, pues te aprietan las tuercas. Entonces, bueno, esta frase equivale a algo tan tonto como decir, bueno, a mí no me importa si no hay libertad de expresión porque yo no tengo nada que decir. Nada que decir. Claro, Esto yo siempre, es el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Cuando alguien me dice, bueno, a mí qué me importa si yo no retuiteo nada de Russia Today, ¿no? Hombre, oiga, pues, en fin, es que es ya tener una falta de conciencia absoluta, ¿no? De lo que es nuestra capacidad no, de, lo que evidentemente. debe ser nuestra capacidad de obrar y de poder comunicarnos con quien nos dé la gana y como nos dé la gana. Es que, claro, Hombre, no, es una abdicación absoluta, ¿no? De nuestros derechos. uno debería esperar que el otro tribunal, el Tribunal Superior de Derechos Humanos de la Unión Europea, tuviera algo que decir, porque esto es una clara conculcación de los derechos humanos. Pero claro, como es otro chiringuito de facinerosos que viven a costa nuestra, otra banda, enemiga del pueblo, pues, ¿qué va a decir? Lo que diga Claro, von es que der yo no Leyen, sé que sea yo no sé la más ahora quién compone ese tribunal, pero me imagino que deben ser, pues, sí, pues en fin, Viri el niño y bueno, enemigos del pueblo, sí, simplemente es así. Y el pueblo debería reaccionar como todo pueblo digno debe reaccionar ante los enemigos. Y no sí, doy sí. más datos, no digo más. Es decir, cada uno se entiende perfectamente, ¿no? Pero en fin, digamos que desde el punto de vista geopolítico lo importante lo estamos viviendo. Bueno, hay que decir que esta noche
por el martes, de nuevo Estados Unidos está bombardeando instalaciones en Irán. En otra nueva conculcación del alto el fuego, porque Irán advierte a petroleros que pasan por el estrecho de Hormuz sin cumplir los condicionamientos, ¿no? El tema es que no cumplen con lo establecido en un punto del memorándum, que es el del control del estrecho por parte de la autoridad que se ha conformado para eso. Entonces, estos tipos, como siempre, con sus trampas, porque es que es un Estado a destruir. Estados Unidos es un Estado a destruir. No va, si ya sabíamos que no iba a cumplir con el plan de paz, ni sabíamos que iba a cumplir con el memorándum de entendimiento, ni sabíamos que iban a cumplir con su palabra, pues ahora, bueno, pues volvemos a los bombardeos, Irán va a responder, y bueno, pues de nuevo la tenemos ya, es decir, vale, eso es. En fin, pero decía que desde la geopolítica lo importante lo estamos viviendo en estos momentos porque se celebra el 7 y 8 de julio en Ankara la cumbre de la OTAN. Y esto es importante porque hay cambios, yo creo que se perciben cambios significativos que merece la pena tener en cuenta. Tener en cuenta sobre todo por el futuro de los ciudadanos europeos, especialmente los europeos, porque canadienses y norteamericanos están muy lejos. Están al otro lado de un océano, ¿no? Pero además estamos aquí. A ver, en primer lugar, recordar a todos qué es la OTAN. La OTAN es algo que venden como una alianza defensiva que los europeos y norteamericanos establecieron al final de la Segunda Guerra Mundial para detener el avance del comunismo. Claro, como el comunismo ha vuelto, no sabemos si es que la OTAN ha vuelto también a sus orígenes. Bueno, esto de la alianza militar para defender el comunismo, esto es una burda mentira. Una mentira que han estado contando desde décadas. Desde el principio, desde el primer día. La geopolítica de la OTAN desde el primer día fue mantener a los americanos dentro como fuerza de ocupación en Europa, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Y así se ha mantenido durante décadas. Esta organización criminal, porque no tiene otro nombre, esta organización criminal se dedicó, bueno, tuvo planes incluso al final de la Segunda Guerra Mundial del bombardeo atómico de la Unión Soviética, lo que se llamó la Operación Impensable, pero una operación planificada en los Estados Mayores. Esta organización criminal durante décadas alimentó grupos secretos conocidos como la Red Gladio, que se dedicaron, teóricamente estaban para defender ante el avance del comunismo, pero lo que se dedicaron realmente es a practicar el terrorismo en aquellos años de plomo con la estrategia de la tensión, sobre todo en Italia, en Francia, en España incluso, es decir, realizando atentados bárbaros, por recordar quizás uno de los principales, la estación de Bolonia con más de 80 muertos. Agentes de la Red Gladio bajo órdenes de la OTAN, esa organización criminal. Esa organización criminal provocó que el bloque soviético tuviera que hacer otra alianza militar. Es decir, años después de crearse la OTAN, se creó el Pacto de Varsovia para intentar equilibrar la balanza, porque siempre tuvo la intención la OTAN de ir hacia el este, a provocar a Rusia. Esa organización criminal la hemos visto actuar en la agresión a Yugoslavia, en la agresión a Afganistán, en la agresión a Irak, en la agresión a Libia, en la agresión a Siria, etcétera, etcétera. Fuerzas militares de países de la OTAN han participado en auténticas campañas genocidas en África o han ayudado a armarse un tercio del armamento que tiene el Estado genocida de Israel y de que dispone Netanyahu para llevar adelante sus planes criminales. Esa organización criminal a la cual nos metieron a los españoles por la puerta de atrás trufando un referéndum. No, bueno, además, y engañados porque no cumplieron ni siquiera, claro, es decir, lo que decía el referéndum. Sí, bueno, pues esa organización criminal sigue ahí, vivita y coleando. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Pues que en un momento determinado esa organización
que estaba para defendernos a todos del comunismo, pues en un momento determinado se modificó. Esa OTAN inicial, versión 1.0, en un momento determinado, bueno, pues se modificó, ¿no? Empezó a tener otras prioridades, porque los tiempos cambiaban, ¿no? Y como los tiempos cambiaban, pues se pasó de defendernos del comunismo a la necesidad de expandir la democracia liberal. Y tuvimos esa OTAN 2.0, que es esa que hemos dicho que participó contra Yugoslavia, contra Libia, contra Siria, contra Afganistán, contra Irak, etcétera, etcétera. Yo lo siento, porque seguro que muchos militares que cumplieron misiones OTAN en todos estos países, incluido un amigo mío en Afganistán, que murió allí, pues lo hacían pensando que efectivamente estaban llevando la libertad, el desarrollo, una mejor vida para la gente. Muchos de ellos, evidentemente, se han percatado de que nunca fue así. Nunca fue así. Otros, pues, siguen en el machito porque les da dinero, les permite los ascensos, les permite tener suplementos en sus nóminas. Y aunque sabemos que esa organización criminal sirve a intereses extranjeros, bueno, pues estos patriotas de Polichinela, pues siguen apostando porque es una alianza defensiva fundamental, porque si no todos estamos en peligro, no sabemos ya si por el comunismo, si porque hay que expandir, es decir, los estados gamberros, el terrorismo internacional, Putin, o es que el comunismo ha vuelto, como dice Trump, o no sabemos muy bien por qué. Lo que sí sabemos es que es una organización criminal. Y ahora, bueno, pues se nos presenta una OTAN versión 3.0, que es lo que se discute en Ankara, ¿no? Esta OTAN 3.0 tiene un objetivo explícito, que ya no es la disuasión ante potencias que puedan ser agresivas contra el denominado mundo libre, el de chat control, Massa y el oso, y los documentales de RT, ¿no? Sino que ahora es la eliminación del problema ruso. Porque ellos piensan que Rusia al final se rendirá antes de usar todo su poder, porque piensan que los rusos son tan imbéciles, son tan miserables moralmente como ellos, y entonces dicen, bueno, ya cuando les desgastemos bastante, seguro que se rendirán, ¿no? Y que al final podremos hacer lo que siempre hemos querido hacer, ¿no? La OTAN 3.0 es un vector de agresión militar directa. Es un aparato para la guerra. Y las élites europeas están jugando a ese juego con el cual no se dan cuenta, pueden llevar a todo el continente a la guerra. De esto hemos hablado ya otras veces, ¿no? Es decir, no nos coge de sorpresa. Pero, es decir, claro, cuando decimos que la OTAN ahora ya cambia, sufre un salto cualitativo, la OTAN 3.0, ¿cuál es el cambio de naturaleza real? Bueno, pues el cambio de naturaleza real es que Estados Unidos se va a desentender de lo que es la defensa europea, pero no del control industrial. Esto es importante entenderlo. Es decir, que hay que mantener la amenaza rusa para la cohesión interna y hay que ir al rearme, porque ante esa amenaza hay que rearmar. Pero ese rearme tiene que hacerse en función de las necesidades del complejo militar industrial norteamericano. Ahí está el negocio. Ahí está el negocio. Y entonces pasamos del discurso de la defensa colectiva a el discurso del contrato de defensa. Creo que el propio Rutte lo ha dicho en sus primeras palabras allí. Es decir, desde estos momentos ya, según la propia palabra de Rutte, Europa ya es simplemente un mercado, no un socio vital de Estados Unidos. Por tanto, como es un mercado y como, según las palabras de los altos funcionarios norteamericanos, el enemigo es vuestro, europeos, el problema es vuestro. El problema no existe, claro, pero sí, no. Claro, pero el problema que tenemos que mantener vivo
para que todo esto funcione. ¿Y cuál es el mecanismo? El mecanismo es que bajo el eslogan de reparto de cargas, entonces lo que hay es una transferencia de las cargas de Estados Unidos, de seguridad, defensa, gasto de defensa de Estados Unidos a Europa. Es decir, ¿por qué? Porque hasta ahora el 70% de la carga la tenía Estados Unidos. Claro, que era quien se beneficiaba de la coordinación criminal. Entonces, ahora la transferencia de carga pasa a Europa, con lo cual se produce un reequilibrio de costes. ¿Qué significa el reequilibrio de costes? Bueno, pues que Estados Unidos tendrá un desentendimiento estratégico en cuanto a la política de defensa, no de control industrial, sino de la política de defensa, y los europeos tendrán que pagar. Bueno, como siempre, claro. Claro, efectivamente. Y claro, hay que meter en cintura a todos los países europeos, bajo un lema, y es que dentro de una estructura militar en este caso, un eslabón débil, alguien que diga, no, 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 yo no estoy de acuerdo, pues un eslabón débil en cualquier lugar degrada la seguridad colectiva de toda la estructura. Entonces no se puede permitir. No se puede permitir. Eso es la justificación para la presión unilateral. Y si un país no gasta lo que tiene que gastar, pues entonces degrada la seguridad y entonces habrá que sancionarle o habrá que tomar represalias contra él. ¿Van viendo cuál es el asunto? Vale, entonces la demanda aliada, en cuanto a esta distribución de las cargas, va a impulsar la producción del complejo militar norteamericano. Ese es el negocio. Esa es la versión nueva de la OTAN, de la defensa colectiva al contrato comercial de defensa. Al final, bueno, pues la exigencia de ser todos iguales en las cargas es una condena, lógicamente, a ser dependientes de un tipo diferente que se tenía antes. Va a ser la dependencia tecnológica de los sistemas de armas, de los estándares y demás. ¿De quién? Del complejo militar industrial norteamericano. Y así, bueno, ¿cómo lo podríamos explicitar? Bueno, pues en 4 puntos. Primero, aumentar el gasto. ¿Por qué? Porque ya sabemos que con el 2% pues no le gusta al complejo militar industrial norteamericano si en vez del 2 no podemos gastar el 5. Claro. ¿Que eso significa bajar las pensiones, echar gente a la calle, cerrar escuelas y hospitales? A ellos que les importa. Al quien debería importar es el ciudadano europeo, que una vez más le toman el pelo y que debería considerar a toda esta gente, incluso los que lo gobiernan, como enemigos del pueblo y actuar en consecuencia. ¿Vale? Paso 2. El desarrollo de la industria militar. Claro, ¿con qué cadena de suministros? No. Lo que se van a poner aquí son las sucursales del complejo militar industrial norteamericano. Raytheon, Lockheed Martin, quien sea. De hecho, se ha acordado ya en Ankara la fabricación de misiles Patriot en Europa. Esos misiles que ya cada vez pronto no van a servir ni para cazar pájaros. Hay algunas escenas del último ataque ruso sobre Kiev que son realmente espeluznantes. De no dar ni una, ni una. El último ataque que hubo, los misiles Patriot no dieron ni uno. No interceptaron un solo misil balístico. Vale, los Zircon son hipersónicos, ya sabemos que no puede. Y el resto, ni uno. Hay imágenes impresionantes. El punto 3 de esa estrategia de la OTAN 3.0, evitar los temas controvertidos, ¿no? Por la relación con China, el tema de la autonomía estratégica, incluso la cuestión de Ucrania. Todo eso empieza a importarme. Lo importante son los contratos de defensa. El dinero. El dinero. Y el punto 4, bueno, pues el reproche del no apoyo a la agresión de Estados Unidos a Irán y la responsabilidad europea. Es decir, Estados Unidos quiere un cheque en blanco para las políticas de Estados Unidos en Oriente Medio y a cambio de que Estados Unidos no los deje tirados. Porque, claro, aquí vamos a una realidad incuestionable. Si Estados Unidos no está en la OTAN no resiste un estornudo.
No, claro, eso es. ¿Mm? Esa es la realidad. Esto es ridículo. Es una cuestión tan criminal como estéril, como impotente. ¿Mm? Y bueno, pues a todo esto los países europeos en Ankara pues están respondiendo, bueno, el plan de Merz, el alemán, ese traidor al pueblo alemán, que lo que dice es una OTAN más europea para seguir siendo transatlántica, es decir, para seguir dependiendo de Estados Unidos. O sea, coincide claramente con el plan de Trump, ¿no? Entonces, reforzar el pilar europeo, no para ganar más autonomía, sino para mantener a Estados Unidos dentro. ¿Cómo? Comprándole de todo. Que Trump vea un negocio. Que Trump vea el negocio. Y cuando Trump vea chin, clic, 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 las moneditas, como ha hecho con el tema del petróleo, de las criptomonedas, de su propia medalla o de lo que sea, pues ya está, él ya tiene lo que quiere. Y así, bueno, pues los alemanes incluso van a dedicar 1 de cada 3 euros de su presupuesto al gasto militar. 1 de cada 3. Ni ¿Y en la época, qué van a crear la Wehrmacht o claro, qué? ni en la época, yo te iba a decir, ni en la época del Führer Es que es una bestialidad lo se que montan. gastaron eso. ¿eh? Es que es una animalada. Efectivamente, que es una animalada. Y entonces, bueno, pues así Alemania se convierte en el motor de la militarización europea, ¿no? En el cual, ¿qué tenemos? Una función de relato, una función política, en la cual la amenaza rusa es el enemigo quimérico útil que va a justificar todos los recortes necesarios y además va también a justificar el aumento del autoritarismo digital, de esto que estábamos hablando, de los documentales de RT, de Masha y el oso y de el chat control. Vean que ustedes que todo está unido. Y claro, por debajo de eso, como siempre, eso es la superestructura, por debajo de eso, en la estructura que tenemos, pues que el gasto público de los estados europeos, fundamentalmente del alemán, bueno, pues va a ser un gasto en defensa que va a ser como un estímulo keynesiano de la economía, una inversión estatal masiva que beneficia directamente ¿a quién? Hombre, pues al gran capital industrial, en concreto, no los fabricantes de coches, bueno, sí, porque lo van a convertir en fabricantes de vehículos militares, es decir, es un beneficio del gran capital. Claro. Es decir, esto cualquiera, de ustedes, pues, a poco lo reflexionen, a poco y sobre todo reflexionar qué estamos haciendo con estas élites, con estos tipos. ¿A qué esperamos para echarlos? ¿Qué ocurre? Lógicamente las élites del gran capital no votan, votan con su dinero. Y entonces, bueno, pues, claro, estas élites lo que no creen es una guerra grande, convencional y prolongada, porque eso no tiene rentabilidad a largo plazo. Y claro, no pueden escalar a una guerra nuclear, porque entonces se acaba el Se negocio para pudre todos. todo. Claro. Con lo cual van a apostar por conflictos limitados, guerras de drones, sistemas no tripulados, estas cosas que estamos viendo ya. E incluso en el conflicto iraní. Esto de, bueno, pues realizo 3 ataques sin elevar demasiado para provocar una respuesta iraní que tampoco eleve demasiado, pero de esa manera mantenemos el conflicto constante, ¿no? Permanente, ¿no? ¿Por qué? Porque en última instancia la viabilidad de esa OTAN 3.0 es mantener la guerra permanente para mantener el negocio permanente. Exacto. O sea, vamos, el negocio redondo. El Claro, negocio redondo. claro. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo ponen fábrica de tanques Abrams tan sin inutilidad, las ponen en Europa, o se fabrican misiles ATCMS, bajo licencia, se van a crear franquicias. Oye, y dependiendo, por supuesto, del complejo militar industrial norteamericano. Y ahora, fíjese, háganse simplemente una pregunta. Si un país europeo tiene un conflicto con otro país europeo o no, ¿va a poder utilizar las armas fabricadas con esas licencias a su libre albedrío para defenderse en un conflicto? O como nos pasó a nosotros con el conflicto del Sáhara, teníamos prohibido el uso del armamento norteamericano contra la invasión marroquí.
¿Te dan cuenta la autonomía estratégica? Tienes razón, Merz. Es decir, oye, vamos a la autonomía estratégica para ser cada vez más transatlánticos, depender cada vez más de Estados Unidos. Como en el gas natural, ahora también en el tema de la defensa, ¿no? Es decir, ¿qué decir? Bueno, pues Ucrania está siendo el laboratorio de todo esto, ¿eh? Una guerra proxy, en el cual se utiliza escaladas de poca intensidad, ya se está permitiendo el uso del espacio aéreo de los Bálticos y de Finlandia para ataques en la profundidad de Rusia, ¿no? O la huella británica en los ataques con los misiles Stone Shadow, en fin, estas cosas que ya hemos visto cómo se van produciendo últimamente, ¿no? Una permanente provocación a Rusia, porque claro, hay que mantener viva la amenaza rusa. Claro, porque si no, se va todo el negocio se va afuera. Pero aquí viene la pregunta, y es que ¿hasta cuándo los rusos van a jugar a este juego? Es decir, bueno, ellos están convencidos, lo que decía antes, que piensan que Rusia, mientras se mantenga esto provocando un daño que no sea crítico, bueno, pues te dañamos 2 depósitos de una refinería, igual pues vas a estar ahora unos días que no vas a poder distribuir gasolina de ahí, entonces lo tienes que traer a otro sitio, hay escasez de gasolina entonces en esa zona. Mientras... pero esto es como, esto es un cachondeo, ¿no? Quiero decir, sí. Claro, yo pienso que si se mantiene en ese punto en el cual el daño no sea crítico, entonces piensan que Rusia no va a responder. Ahí voy, claro. Lo que pasa es que, claro, este cálculo puede fallar en cualquier momento. Y de hecho, yo estoy convencido que va a fallar y en cualquier momento Rusia va a responder. ¿Qué dice el amigo Martianov? Sobre esto en concreto, bueno, Martianov considera que desde el punto de vista militar, que es su análisis, los objetivos van poco a poco alcanzándose, con lo cual, ¿qué sentido tiene subir una escalada para llevar a un conflicto mayor? Si tú no estuvieras consiguiendo los objetivos, pues entonces veríamos, ¿no? Aunque él considera que en algún momento Rusia también va a dar un zarpazo. Ya no te digo Dmitry Trenin, Karaganov, Alexander Exactamente, eso te iba a decir ahora, porque Karaganov debe estar en una línea un poco más dura, ¿no? Sí, Karaganov, pero claro, Karaganov lo que, a ver, no que sea una línea mucho más dura, yo creo que Karaganov en su punto primero, responder con armamento convencional atacando a países de la OTAN, yo creo que coincide con los planes que seguramente tiene el Estado Mayor ruso. En algún momento van a responder y van a responder de forma dura. Donde Karaganov, digamos, pega un salto que yo creo que teóricamente está justificado, ya diré por qué, pero donde yo creo que todavía queda espacio, es el de la utilización de armas nucleares tácticas. No porque eso vaya a facilitar, a lo mejor sí, que el conflicto acabe antes o se consiga antes los objetivos, sino por algo que dice Karaganov que es verdad. Si la OTAN 3.0 cree que, hombre, si tú mantienes el conflicto dentro de unos márgenes que no son críticos, el otro no va a responder. Con lo cual le han perdido el miedo a la respuesta nuclear. Y dice Karaganov, con razón, dice, a lo mejor es que hay que devolverles el miedo. Claro, porque... ¿Para qué? Para que vuelva la disuasión. Para que claro, porque la pregunta, Juan Antonio, claro, la pregunta que te haría Juan Antonio es, ¿dónde dirías que está la verdadera? Es claro, ya es un término tan manido que ya es hasta cansino, ¿no? Pronunciarlo, pero ¿dónde está la verdadera línea roja? Porque claro, han bombardeado, aunque haya sido una cosa, digamos, menor, no crítica, como dices tú, han bombardeado Moscú, San Petersburgo. Pero dice, la línea roja que uno se supone que uno pone una línea y dice, bueno, como pasen de aquí, respondo. Exacto. Pero es que la línea roja, esa es una línea estática, digamos casi de mapa de campaña militar, ¿no? Sí. Como me ataquen aquí, se van a enterar. Pero es que igual la línea roja no es esa. La línea roja es, si yo voy consiguiendo los objetivos y voy desgastando al enemigo, aunque este me ataque, es decir, en el balance que yo hago, yo voy consiguiendo el objetivo y voy desgastando al enemigo más de lo que él me desgasta a mí, y entiéndase por enemigo no Ucrania,
sino toda la OTAN, si yo la voy desgastando más de lo que me desgastan a mí, yo voy ganando. Cuestión de tiempo. Los voy debilitando. Por lo tanto, ¿para qué voy a...? Si yo tengo yo el control de la escalada, ¿para qué voy a escalar si con eso no voy a tener un valor añadido? Es decir, esta es la cuestión. Es más, puede que paralice el conflicto y ganen tiempo para rearmarse más todavía. Entonces, es decir, yo creo que el debate y la discusión dentro del Estado Islámico ruso debe estar ahora mismo en esto. Es decir, si tenemos el control de la escalada, cuándo escalar o no escalar en función de estas cosas. Y tiene razón Karaganov, esta gente ha perdido el miedo a la disuasión y por lo tanto hay que restaurar la disuasión. Es decir, en algún momento, igual es una prueba nuclear, o una prueba con un misil nuclear con una cabeza y hacen un ejercicio y ven cómo sale el hongo. No sé, algo pueden hacer. Pero hay que restablecer efectivamente el equilibrio nuclear, es decir, la disuasión, ¿no? Claro, a favor de esto que comento, de que la línea roja es dinámica, hay una cosa, y es que lo que los rusos también ven, lo ven, pues otra cosa porque sale en la prensa europea, ¿no? Es decir, que es el fracaso de los proyectos militares europeos. Ya no hay caza de quinta generación, ya no se van a construir las fragatas modernas alemanas, han caído en la bolsa han caído las acciones de las empresas de defensa europeas, hay un desplome en la capacidad industrial de producción. ¿Por qué? Pues porque le faltan las materias primas que están en Rusia o en China. Entonces tienen esas dificultades. Y además los europeos también saben que tienen una nula preparación para un conflicto nuclear, ni en la defensa civil, ni en doctrina. Si a esto le unimos esa capacidad de combate demostrada, por ejemplo, en los alemanes, que tienen entre los jóvenes de 18 a 20 años llamados a hacer el servicio militar 300.000 y solo han conseguido que se presenten 500 y pico. De 300.000, 500 y pico, el 0,17%. Un exitazo. Esto es claro, esto también lo ve el Estado Mayor ruso. Esto no es, ni tiene ni voluntad política, ni capacidad para una guerra convencional e industrial de desgaste y prolongada. Con lo cual, da la sensación que todo ese discurso belicista es una enorme operación de política interna para justificar que pasamos de la defensa colectiva al contrato, a la pasta. Porque si no, vamos, no sería permisible. Es decir, si tan peligrosa es la situación, ¿qué hacen que no están ya aprobando, no en Alemania, en todos los países de Europa, el servicio militar obligatorio? Para formar ejércitos grandes que puedan sostener una guerra prolongada de desgaste. ¿A qué esperan? Y el material para todo ello y el dinero. Ya. Claro. Entonces, bueno, pues ahora, es verdad que el discurso belicista tiene un peligro. Y es que un error de cálculo, un ataque a una central nuclear, por ejemplo, de los locos de Kiev, lo han intentado con la central nuclear de Kursk. Una cosa así. Es que es lo que te iba a mencionar, claro, que está Ucrania, que aunque ya sabemos que no es la guerra de Ucrania, sino la guerra en Ucrania, que esto lo tenemos todos claro, pero claro, estos tíos están absolutamente envalentonados, aparentemente, y fuera de sí, es decir... No, están fuera de control, fuera de sí, fuera de todo. Es decir, ¿por qué? Exactamente. Porque saben que esto está perdido. Entonces, lo único que pueden seguir es obedeciendo las instrucciones de esa organización criminal que es la OTAN, y intentar eso, mantener vivo lo de la amenaza rusa y todo lo demás. Pero claro, un error de cálculo aquí, como digo, por ejemplo, el ataque a una central nuclear, puede sacar la situación de control. Se puede ir fuera de control. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué? Cuando eso ocurra,
cuando algunos de los hijos o nietos o hermanos o primos o novios de la gente que nos está escuchando lo manden al frente, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Qué van a hacer? Lo pueden meter Es en que la es eso. cárcel como por desertores, a lo mejor, ¿no? A la cárcel. Eso sí no los mandan a la fuerza, porque en Ucrania da igual, ¿eh? Como te enganchen, vas. Vas porque te Sí, lanzan allí, el claro, y otro ya está. Y día si te matan, te han matado. El otro día, querido Juan Antonio, vi una cosa que me pareció absolutamente esperpéntica, y es que Ucrania está, bueno, formando batallones, regimientos, llámalo como quieras, de presidiarias, de mujeres presidiarias. Es decir, ya no hablo de, Ya lo hicieron con presidiarios, en su momento. bueno, pero ahora de mujeres presidiarias, y salía una señora que tenía una condena de 10 años de cárcel por robo o violento, no sé qué, y estaba la tía ahí, y yo creo que estos los usan de carne de cañón, me Sí, imagino, sí, porque sí. claro, son los más legos en la materia, ¿no? Claro. De combate, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un país que ha llegado a este extremo, ¿no? Vamos a ver, la camarilla de Kiev tiene un absoluto desprecio por su propia gente. Entonces, Bueno, yo aquello creo de que hasta el último ucraniano, ¿va a sí, ser sí, verdad al final? yo creo que además ellos no se consideran de ese pueblo. Bueno, Igual porque es que, como tienen sí, dobles bueno, pasaportes, igual se sí, consideran de otro sí, pueblo. ¿Mm? Es decir, sí. pero solo falta ver lo que ha sido la batalla de Konstantinovka, donde eran 45 batallones, 15.500 tíos, han muerto 13.500. En los últimos días, sin agua, sin municiones, sin alimentos. ¿Mm? Sin pestañear, además, ¿eh? ¿Eh? O sea, ¿Qué? ¿Les ha importado mucho? No les ha importado nada. Nunca recibieron la orden de retirada, a pesar de que la pidieron muchas veces. Algunos intentaban salir, incluso vestidos de civiles, le daban salir del cerco y de la ciudad. Claro, imaginémonos en la guerra de drones, todo individuo que veían que se dirigía hacia las líneas ucranianas, pues recibía, claro. pues lo hacían. Es decir, esto es lo que han hecho. Entonces, el desprecio absoluto que se observa por la propia población ucraniana, como por ejemplo ese almacén de misiles en zona urbana que hemos visto cómo explotaba en Kiev durante horas ardiendo. Ese que parecía fuegos Es artificiales, que la gente exactamente. se pensaba que eran edificios de viviendas, ¿no? Yo No, digo, pues vaya de viviendas, vivienda. ¿no? No, no. No, pero Era un arsenal, era un arsenal que ha volado entero y que la onda expansiva efectivamente ha afectado y ha dañado varios barrios. Claro, lo que es la onda expansiva, porque ahí no explotó un misil, ahí explotó claro, de todo lo que había, entre ellos munición de uranio empobrecido. que esto está Y lo prohibido tienen, en teoría. y lo tienen en medio de la ciudad. O sea, vamos, en medio, en la propia ciudad. De tal manera que es lo cual indica de nuevo un absoluto desprecio por el propio pueblo ucraniano. Pero porque a esta gente no le importa. Y si tenemos en cuenta que el pulgón verde de Zelensky allí en Kiev y su camarilla de ladrones, de corruptos y de asesinos, le importa muy poco el pueblo ucraniano, sus jefes, que es la organización criminal OTAN, demuestra lo mismo, un absoluto desprecio por el pueblo ucraniano. Sí, sí. ¿Mm? Y entonces, bueno, pues llegamos a esta Ankara, como digo, y vemos, observamos, y vamos a ver cómo acaba todo, cómo la cumbre de la OTAN en Ankara no trata de seguridad, sino trata de reorganizar el negocio de la guerra. ¿Y qué es esto? Bueno, pues algo fundamental, que el negocio no se tiene que acabar. Las guerras se pueden acabar, los conflictos se pueden acabar, los gobiernos vienen y van, pero el negocio no. El negocio es el negocio. Entonces, para que el negocio siga, y más en un continente al que han llevado a la desindustrialización, a la ruina, y que solo les queda ese negociete, pues el negocio no puede acabar. Porque las armas, cuando dice una fábrica de armas, no produce valor añadido. Las armas, si no se utilizan, no producen. No, claro, Entonces, claro. la única forma de mantener el negocio es manteniendo la guerra.
Y hoy es con Rusia, pero mañana puede ser con cualquier otro. O en África, o en América, o en Asia, donde sea. Porque además ya la OTAN se ha olvidado de aquello de que era el Tratado del Atlántico Norte. Sí, Ahora nunca la se OTAN menciona, es, nunca se claro, menciona. ¿Verdad? ahora es la OTAN, actúa en todo el planeta. Recuerden Afganistán, Sí, sí. no está en el Atlántico Norte. Esto ya lo cambiaron en su día, cambiaron la doctrina, porque la OTAN debería actuar en cualquier punto del planeta donde los intereses estuvieran en juego. Con lo cual tenemos una estructura militar, que es una organización criminal que tiene una estructura militar, que tiene como objetivo mantener el negocio de la guerra. Dígame si no es razón suficiente para solicitar la salida inmediata de España de esa organización criminal. Sí, Dígame sí, si sí. no es razón suficiente. Claro, esto significa que ya aquel que nos hable de la OTAN como una comunidad de valores en defensa de la democracia y la libertad, mándenle lejos, a tomar por donde ustedes saben. Mándenle al que le venga con ese cuento, le mandan lejos. Y si trae uniforme español, más lejos todavía. Le mandan más lejos todavía. Porque esa organización criminal hoy ya no es más que un cártel industrial militar. Un cártel. Donde, bueno, pues hay una serie de personajes, de camarillas, que se van a enriquecer con la sangre de los demás. Sea en el este de Europa, sea en el Oriente Medio, en el Mediterráneo, en el norte de África, donde sea. Porque el negocio de guerra hay que mantenerlo, porque ese es el objetivo ya. Ese es el objetivo. Esto parecería, de verdad, lo que pasa es que, claro, uno tiene que ver lo que están decidiendo esta gente, ¿no? Y cómo se está configurando todo el tema, porque si no, esto empieza con el asunto aquel del rearme europeo de los 950.000 millones de euros, pasó al 5% del PIB y ya nos encontramos con todo esto. Y va a seguir, claro. Es decir, esto se está reorganizando sobre el negocio de la guerra. Claro, mientras se anuncia este rearme masivo, hay que imponer una agenda de control social absoluto. Pues claro, y sí, la gente se empieza a oponer. Claro, no puede haber disidencia de ninguna Claro. manera, ¿no? Entonces, hay que localizar, aislar, difamar y pararle los pies, como sea, a los disidentes. Es necesario. Es decir, para eso, vamos, es decir, es como si tuvieran dos frentes. Por un lado, la violencia exterior, el mantenimiento de la guerra como alimento para el complejo militar industrial, con guerras proxy generalmente, y en el interior controlar la disidencia mediante un sistema de vigilancia digital masiva, justificado generalmente por causas nobles. Nos van a decir que hay que proteger a los niños, es que son los bulos, es que la desinformación y todo esto. Vale, claro. Chatarra. Hay muchas mejores maneras de proteger a los niños. Se me ocurren muchas. No, y que incluso, y también hay que decirlo a los espectadores, ¿no? Que esta gente es capaz, para anular a alguien, pues a una voz discordante o que no comulgue con ruedas de molino, de endilgarle delitos, digamos, No, claro. repulsivos, pues porque es muy fácil meter cosas en un ordenador o cuestión Como o antes en la un metían en el teléfono, ¿no? maletero del coche. Exactamente, Como antes, en un exactamente. registro te las metían en el maletero del coche, pues ahora te las Claro, meten en el ordenador. Es que este es el claro. problema. El problema es que antes se podía hacer una maniobra de este tipo, cual, bueno, pues vale, mandaban unos policías, te abrían el maletero del coche, te registraban el coche y, ¡oh, qué casualidad! En el maletero del coche aparecía 1 kilo de cocaína. Sí, sí. Esto era un clásico. Pero claro, tenías que ir coche por coche. Ahora es muy sencillo, masivamente, interceptar IPs, ordenadores, e introducir en ellos mediante malware lo que sea. Y en Lo que remoto, sea, todo, claro. claro, y en remoto. O sea, se puede hacer de forma masiva. Esto es lo que permite la tecnología de control actual. Claro. Se puede hacer de forma masiva, ¿no? Y eso y es un gran peligro. Fijaros
es que están llegando cosas que pensaban que, no, hombre, no, ¿esto cómo va a acabar haciendo esto, no? En el Reino Unido han detenido, amenazado de detener a un joven en un vehículo de forma preventiva. Porque la inteligencia artificial le decía que ese individuo tenía mucha posibilidad de cometer un delito. El precrimen, esto ya estaba, esto es el precrimen, ¿no? Orwelliano y todas estas. Sí, sí. Ahí lo tienen ustedes. Bueno, pues efectivamente esto es lo que se va a utilizar, ese tipo de control social masivo para que no se desborde la disidencia interior. Es decir, son enemigos del pueblo, repito. Y el pueblo debería tener muy claro qué hay que hacer con los enemigos del pueblo. No, a ver, no vamos a ser más explícitos, yo creo que no hace falta. No. Claro, es decir, yo creo que no hace falta. Con lo cual, bueno, pues estamos asistiendo a un teatro de seguridad, mentira, y lo que estamos viendo, bueno, pues es la construcción de un modelo de negocio que favorece fundamentalmente al complejo militar industrial norteamericano. Y eso a Trump le encanta. Claro. Sí, sí. Claro, lógicamente, ¿no? Y yo, es decir, como una reflexión más, ¿no? Es decir, ya en el caso español. Porque, hombre, yo sé lo que es que esto en la vida nos van a evitar pasar por este mal trago la gente del Partido Popular y de Vox. Para este tema son absolutamente estériles. Totalmente. El único que podría hacerlo, sería el que actualmente ocupa el Palacio de la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez. Y yo le mandaría un mensaje, señor presidente. Van a por usted, ya lo sabe. Y van a por usted porque usted decidió en un momento dado, quizá por rentabilidad electoral o por cualquier otra razón, que no vamos a entrar a ello, enfrentarse a un Estado que está súper protegido. Entre otros, por sus queridos aliados en la Unión Europea. Estamos refiriendo al Estado de Israel. Y eso, pues le ha puesto a usted en el ojo del huracán. Y claro, como todo el mundo tiene muertos en el armario, y usted, señor presidente del gobierno español, también los tiene, más allá de la gravedad o no que tenga, que tampoco voy a entrar. Simplemente que usted sabe que le están asediando y le van a sacar. Lo sabe. Sí, sí. Por tanto, podría tener usted el mayor gesto patriótico y socialista. Y eso hay que echarle cojones, pero... Hombre, y algo más. Pero yo creo que podría pasar usted a la historia, en vez de sacar muertos de sus tumbas y cosas por el estilo, podría usted pasar a la historia, sacando a este país de esa organización criminal que se llama OTAN. Y a lo mejor muchos españoles se lo iban a agradecer, sobre todo aquellos que tienen hijos o nietos en edad militar, o sus hermanos o sus novios están en edad militar. No sé, yo ahí se lo dejo al presidente, por si a lo mejor en un momento de, mira, ya me han jodido bastante, pues ahora les voy a devolver el tortazo, ¿no? Bueno, pues es bien sencillo. A lo mejor si usted sale por televisión y cuenta la verdad y convoca un referéndum, nos largamos de la organización criminal. Bueno, a lo mejor Pedro Sánchez se lleva una sorpresa porque la gente, más de uno, no sé. Fin, no dentro de los políticos, por supuesto, ¿no? Pero entre la gente empieza a estar cansada de todo este circo, y de todo este son unos sacamantecas, porque aparte sé, claro. El chupacabras, es el chupacabras. Claro. No sé, ahí queda el mensaje a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, presidente del Gobierno de España. A ver si igual nos ve, quién sabe. Igual, no lo sé, que se lo pase a alguien. Vaya usted a saber. Se lo pase a alguien. Además, yo le mando el mensaje sin actitud ninguna. Es decir, yo no me quiero meter porque no es mi tema, ni en si los casos de corrupción
son reales, no son reales, si es que hay acoso de jueces, si es que el pobre Begoña, no sé, no lo sé, no, es decir, eso los jueces y los españoles lo sabrán decidir cuando les toque el momento de votar, ¿vale? Es decir, pero que están yendo a por él y pero por es supuesto evidente, a claro, por su familia, hombre, claro. es evidente que intentan destruirle a él, pues en la cara de Zapatero, en la cara de su mujer, en la cara, es evidente. Y como él tiene que ser consciente de esta evidencia, y yo no sé si es que piensa que se va a poder escapar de todo esto, pues como es consciente, oiga, es su momento de pasar a la historia. Es su momento de pasar a la historia. Venga, sáquenos de la organización criminal. Pero si era lo que era tradicional en su partido. Cuando yo lo conocí de jovencillo, aquello de el no a la OTAN, las OTAN marchas no, bases anti-OTAN, fuera. claro, OTAN las no. marchas anti-OTAN hacia la base de Torrejón, ¿verdad? Donde estaban, hombre, toda la primera línea de lo que era el PSOE de entonces, de los últimos años 70. Oye, pues quizás es simplemente volver a los orígenes, ¿no? Bueno, en Claro. fin, ahí queda eso, Juan Antonio. En fin, querido Juan Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por tu brillantísima capacidad didáctica y por habernos puesto al día en todo lo que se está tramando en Ankara ahora mismo, en esto que podríamos llamar OTAN o el negocio de la guerra, ¿no? Porque El es que negocio, absolutamente. no tiene otro nombre. Y en ese negocio, pues estamos todos metidos. Y lo que dice don Juan Antonio Aguilar es absolutamente cierto. Piensen ustedes, señores y señores, que por culpa de los negocios de estos personajes, pues mañana un hijo suyo, un primo, un hermano que esté en edad militar, pues puede verse en un sitio pues bastante complicado, pues en el que Donde no se van a encontrar a la princesa Leonor ni no, a las hijas de Zapatero, no se los van a ni a encontrar. ni a los hijos y nietos de von der Leyen tampoco se No, los van a tampoco. encontrar. O Ya, sea que bueno. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias una vez más por haber querido estar en El Mundo por Montera. Muchísimas gracias. hasta pronto y un saludo a todos. Y a todos ustedes, señores y señores, recordarles que contra la propaganda OTA lo mejor que pueden hacer es darle al me gusta, que es muy importante, compartan el programa, suscríbanse, revisen las suscripciones porque desaparecen. Dicen, no me llegan las alarmas, Las alertas. las alertas. Pues es que esto es así. Entonces tienen que volverlas a revisar, a ver si están. Y como saben, hay este número de Bizum donde pueden ayudar al canal. Está este PayPal, donde pueden hacerlo si les es más cómodo, nos ven desde fuera de España. Entrar en Telegram, en @elmundopormontera, donde ponemos información de todos los programas. O seguirnos en X en @mgmunte. Y a todos ustedes, señores y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Hasta pronto.